Ok, señores, buenas tardes tengan todos, bienvenidos al canal. Aquí en otro directo más y yo gozando, aquí con mi Pepsi. Estoy de vacaciones. Al fin, 15 días sin trabajar. Voy a tener largas jornadas con ustedes acá en directo. Pues bueno, en los dos pasados días, martes y miércoles, que eran mis descansos, me los tomé para descansar un poco del trabajo. Y pues nada, aquí estoy con energía 100%. Pues bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en el State of Play de hoy, para ver si aparece algo de Resident Evil 8 Village, que es lo que más yo espero, y del supuesto Silent Hill, entre comillas. A ver, pues nada, a ver quién tenemos por acá. Tenemos a Alejandro Sánchez, hola, buenas tardes, colega. A Nelson, ¿cómo estamos, Nelson? A Smash, ¿cómo andamos? Hombre, la COP 2. Dímelo, Art Vegas, un saludo, buenas tardes, amigo. A Jeremy, voy a llegar tarde al trabajo, puta madre. Pues bueno, Jeremy, puedes ir al trabajo y, no sé, ponte un par de audífonos y ponte a ver el directo por tu móvil, no sé, como quieras. Nelson, listo para Revelations 3. A lo mejor para más adelante, 15. Bueno, sí que te dirá que este juego iba a ser Revelation 3. Se me olvidó. Se viene gameplay de R8. Ah, no, perdón, Resident Evil Village. Hola, banda. Dímelo al Senpai, ¿cómo andamos? Hola, chino, ¿cómo estás? Pues yo aquí, bien, aquí, como decía, de vacaciones. Dímelo, Luiso, ¿cómo andamos? Llegó uno de los jueces del canal, uno de los que implanta justicia, aquellos que se pasen de la raya, aquellos de que falten el respeto a otros, así que ya saben, Luis, te entrego el chat ahí, cualquier ofensa hacia otro, lo decapitas. Dímelo, Gonza, ¿cómo estamos? Buenas tardes, colega. Luis, ¿cómo andamos? ¿Qué pasa, Nelson Terpin? Pues bueno, señores, como ustedes saben, estamos esperando aquí este State of Play, y lo que más se anda esperando es ese trailer de Resident Evil 8, por lo menos por mi parte. También esos rumores de Silent Hill, que tampoco sabemos si son ciertos o no. También porque espero Resident Evil 8, ya que Capcom había dicho que ahora en este mes, en agosto, iba a haber nueva información y nuevo trailer, así que qué mejor momento que en este State of Play, ¿no? Y si no es acá, bueno, habrá que esperar a lo largo de agosto. Ahora, se anda diciendo que este State of Play no va a hablar de juegos grandes de first party de Sony, de PlayStation. Va a ser juegos más de terceras compañías y sobre todo van a hablar sobre juegos de VR. Pero de VR lo que más me llama la atención es que Capcom aún tiene pendiente hablar sobre el modo VR de Resident Evil 8, que lo va a tener como el 7. Que están trabajando en el modo VR. A lo mejor aquí presentan algo, no sé, que cómo se verá el modo VR, quién sabe. Pero bueno. Ya yo sé que Resident Evil 8 existe. Por ahí estoy tranquilo. Lo único que quiero es si de verdad se confirme Silent Hill, el regreso de Silent Hill. Y además Konami anda troleando mucho por las redes sociales, que son unos cabrones lo que son. En uno de los tweets que puso Konami pusieron la alarma, la sirena de Silent Hill. Y ya todo el mundo como que, oh Dios mío, se viene Silent Hill. Y Konami como que, no, esto era una broma. Coño, era una broma. Mejor, me metes la alarma. Como mierda. Y más sobre el Twitter oficial también que se abrió sobre Silent Hill. Sospechoso. Algo se anda por ahí. Ustedes saben, a ver. Y ahí dímelo, Gonzalo, yo con jugarlo en PC me conformo, ya, igualmente. Y por cierto, ya esta noche, pasado las 12, sale Horizon Zero Dawn para PC, que ya quiero ya meterle mano ya. Voy a estar subiendo contenido de Horizon en mi otro canal, el Mundo Games TV. Pueden seguirlo en la descripción, está el link, que lo estoy subiendo, o sea, los voy a subir allá a 4K, full 4K y a gráficos ultra. Sí, troleada mucho. Sí, Roberto, la verdad que Konami anda troleando, entonces, no sé. A que te troleen una vez. Después de tantos años que Konami no habla de Silent Hill, le da por hablar de Silent Hill y trolear de Silent Hill. No, por ahí debe haber algo. Dímelo, Soli, ¿cómo andamos? Tenemos a otro juez más, a Soli Cortez. ¿Listo para Umbrella Corp 2, chino? Sí, un poco. Hay una cosa que creo que ya están... Tienen cuenta regresiva esta gente aquí. Déjenme... Un segundito. Coño, por lo que veo somos 22. Buena cantidad, aceptable. A ver, señores, ¿qué opinan ustedes que esperan aquí en este State of Play? Espero que no sea una decepción. Recuerden, señores, que en estos State of Play, miren, mucho oído, que a Sony le gusta poner esa línea de color y en la línea de color pone un sonido clave de alguna franquicia o algún juego. Algo que los fans reconozcan. Así que estén atentos al sonido.
Si suena algún sonido de tipo inventario de Silent Hill o una sirena o lo que sea, y ahí está confirmado ya, recuerden. El sonido que van a poner siempre al inicio de cada State of Play es el bombazo que tienen preparado para el final del State of Play, ¿ok? Sí, no, ya se dijo que no se iba a hablar de PlayStation 5, que se iba a hablar más de juegos de terceras compañías, por ejemplo, como juegos de Capcom, Konami, Activision, bla, 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 cualquiera de esas. Y también se iba a hablar sobre el VR, así que no esperen ningún juego exclusivo de PlayStation 5, no esperen que hablen de la consola de PlayStation 5. Manuel, se dijo que no se iba a hablar de la consola como tal y de sus próximos exclusivos. Fue lo que confirmó Sony. Espero que anuncien Silent Hill y Resident Evil 8. Bueno, el Resident Evil 8 se andaba probando la demo, esa técnica que tienen ellos. La andaban probando en una PlayStation 4. Así que no sé por qué diablos Capcom no lanza el juego en una PlayStation 4. Y suponiendo que ellos quieran lanzar una demo pública, sería, bueno, no sé, únicamente exclusiva para PC, porque las consolas aún no existen en la nueva generación. ¿Aquí me está escribiendo? Ah, ya. A ver. Me van faltando 7 minutitos ya. No, yo sé que ahora es demasiado pronto, por eso Capcom no ha puesto fecha de lanzamiento al juego, porque no hay fecha de lanzamiento ni siquiera de la Play 5, así que ni de Xbox tampoco, así que da igual. Bueno, ojo, a lo mejor aquí en este directo Sony le dé por poner la fecha de lanzamiento final, quién sabe. El multijugador de Village será Umbrella Corps 2. Madre mía, sí, con el Umbrella Corps. Te van a crucificar vivo, ¿eh? Por el momento el único exclusivo de PS5 es el Spider-Man Miles Morales. No, y el Horizon 2. Hasta ahora yo no tengo juegos que me haga comprar PlayStation 5 de salida. El único juego que me interesa, pero para futuro, pero cuando salga el año que viene, si es que sale el año que viene y no lo pasan para 2022, es el Horizon 2. Pero supongamos que Silent Hill exista, ese reboot o remake del primero o cualquier Silent Hill que vayan a hacer existe y se vea de puta madre, ahí eso es ya 100% compra asegurada. Así que cuando abran la reserva, ahí voy corriendo a reservarla, la consola, si me da tiempo. Y el remake de Demon's Souls, no soy muy fan de Demon's Souls, o sea, no de Demon's Souls, no soy muy fan de la saga Souls. Pero sin embargo me gustó y sé. Dijeron que sería un repaso rápido de los juegos third parties de PS5 como es Resident Evil 8. Sí. Además, Capcom lo dijo. Capcom dijo, esperen nuevo tráiler y más información para agosto. Estamos en agosto. Y recuerden que los derechos en marketing los tiene Sony. Faltan 5 minutillos. Estaba contactando con John, chicos. Para ahí sí quería conectarse con nosotros por Discord, pero no me contesta. Pero en una semana es la Gamescom. Sí, es la Gamescom, pero ustedes saben... ¿cómo te digo? Va a ser más un evento online así, ¿entiendes? No es como antes. Creo ahí anunciarán más del R8. Tal vez. Pero quién sabe. Es que, bueno, esta gente ustedes saben que salen con sorpresa. Hay que ver. Nunca se sabe. No estoy listo para Umbrella Corps 2. Coño, no soporto ese juego. No sé cómo a ti te gusta el Umbrella Corps 2. Que te gusta Resident Evil 6 o algo, te lo acepto. Pero Umbrella Corps, coño, es más. Umbrella Corps es bastante.
No, yo sé que lo Umbrella Corps es jodas, tío. Van quedando 3 minutos. Ey, déjame ponerme los cascos. Ahorita empiezo y cuento. A ver, señores, yo cuando los he preguntado, ¿el micrófono se escucha bien con el sonido del directo de fondo? Díganme ustedes ahí. Ok, todo nítido. ¿Será que hoy se ve más de Albert Redfield? Concuerdo con Luis, queremos allí. Sí, todos queremos allí de regreso. La verdad, sí. Dímelo, Raccoon City. ¿Cómo andamos? El Resident Evil Outbreak. Sí, el falso Outbreak ese. No, yo el Resistant ese yo no lo comparo para nada con Outbreak. No tiene nada que ver una cosa con otra. Para nada. Outbreak 3 o Silent Hill 5. Yo solo hago este directo nada más para a ver si se presenta algo de Resident Evil 8 y Silent Hill. Es que no quiero hacerme ilusiones con Silent Hill, señores. Silent Hill lleva no muerta, lleva pausada por muchos años. A base de pachinko, ustedes me entienden, ¿no? No me quiero estar haciendo ilusiones porque después estoy como que no, nos engañaron. Nunca nos engañaron porque nunca nos han confirmado nada. Pero Konami anda troleando y fastidiando mucho en Twitter. Outbreak es lo mejor. Sí, no, los Outbreak son muy buenos. Señores, ojo, déjame hacer una información rápido antes que empiece esto. En pocas semanas, o no, si acaso en una semana si acaso, estaré subiendo la saga de Resident Evil completa en formato 4K, pero no vamos a tener este tipo de ventana acá. Voy a estar grabando con una opción de la tarjeta de video que me permite grabar así, para poder subir la saga y tenerla en el canal a 4K. Así que algunos de ustedes que tengan televisores o monitores 4K pueden disfrutarlo ahí en su máxima calidad y sin pérdida de calidad. ¿Cuánto falta para empezar? Es más, 40 segundos pone. Es que la cuenta regresiva está aquí arriba, mira. Sale aquí arribita aquí. Es que la cámara mía lo tapa. Jugaremos Outbreak. ¿Cuándo jugamos Outbreak? Hay que buscar más jugadores, más como máximo 3 jugadores más para que seamos los 4. El Gaiden a 4K, madre mía. Bueno, ¿cómo se verán esos pinceles a 4K? Cuadrados, ¿no? Bien cuadradito, sin dientes de cierre. 20 segundos. No se ha dicho la duración del evento, ¿no? Conmigo sería uno más. Pero Jordan, ¿lo tienes instalado? ¿Lo tienes configurado? No sé, dime. 5 segundos. Ok, señores. Vamos a ver qué nos traen. Sonido. Un pi. ¿Qué fue? Algo hizo ¡pic! Crash 4. Hey everyone, I'm Lou Studdard, producer at Toys for Bob, and I'm here to talk to you about Crash Bandicoot 4, It's About Time. Crash 4 is a direct sequel to Crash Bandicoot Warped. The devious villains, Neo Cortex and Dr. Entropy, have finally escaped their interdimensional prison, leaving an evil scientist-sized hole in the universe. Now they've got their eyes set on not only simply conquering this dimension, but all dimensions. And it's up to Crash and Coco to save the day. Crash Bandicoot 4 It's About Time is the first totally new game in the Crash Bandicoot series in over a decade. So for us at Toys for Bob, we felt that it was important to reintroduce longtime fans, as well as new players, to this amazing franchise. First, we made sure to incorporate the classic tense, precise, and perspective-shifting platforming that we all fell in love with.
And then we wanted to introduce exciting new elements that we can't wait to show you today. Let's start with Insanity Beach. This is where Crash's adventure first started and where we picked things up again in Crash 4. But there have definitely been changes since we first saw Insanity Beach all those years ago. And throughout Crash 4, you'll see those changes to our gameplay and even our art style. Our art teams wanted to take inspiration from not just the original games, but the animated cartoons that inspired those original games, all while also delivering bigger, more awe-inspiring dimensions to explore. Throughout Crash 4, you'll see wide-open new vistas, new character models, and lots of expressive animations. And with all of that also comes new additions to the platforming, like having the ability to wall run, rope swing, rail grind, and zip line as well. In the original trilogy, specifically Crash Warped, there were certain moments in the game where Crash would change outfits. Think Crash wearing a biker jacket when riding a motorcycle. That seemed like a natural area for us to expand upon. So we have loaded the game with tons of awesome skins that you can earn and wear throughout the game. These skins are totally cosmetic and a fun way to express yourself while playing the game. And just to be clear, there's no MTX here. Skins are earned by completing different challenges and earning gems within levels. Crash 4 also introduces the Quantum Masks, the powerful protectors of time and space. Crash and Coco will need their assistance throughout the game to tackle the crazy challenges that we're going to be throwing at the player. Whether it's Ika Ika, who gives you the ability to instantly flip your center of gravity at the press of a button, Kapunawa, who allows you to slow down the world around you, or Lonnie Lowly, who allows you to phase shift elements in and out of existence. Bending the rules of reality and altering your environment with these new masks is a must. We also can't wait to talk to you about the fourth mask, Akana, but that's going to have to wait for another day. What we can tell you today, though, is that Crash isn't the only character you get to take control of during this adventure. For starters, you can play the entire game as Coco. Any level that you can play as Crash, you can also play as Coco. It was also very important for us that she take a more prominent role in the story this time as well. But that's not all. We've got a few other characters that you'll get to control at key points in the adventure, so that they can provide their own fresh perspectives and new gameplay. Here you can see that you'll be taking control of Neo Cortex. He's all about using his blaster to change an enemy in his path. In addition to playing as Cortex, we're excited to reveal that for the first time, you'll also get to tail slap your way through crates as Dingodile. I repeat, you get to play as Dingodile in Crash 4. Now, a lot has changed in the years since we last saw Dingodile. In fact, he hung up his old flamethrower rocket launcher combo when he decided to retire from a life of villainy and open a diner. Unfortunately for Dingo, fortunately for us, his adventure begins by witnessing the destruction of said beloved diner and getting sucked into another dimension. Finally, there's one more surprise I'm incredibly excited to show you today. The Crash Bandicoot series has always been about finding new and exciting ways to play through the game. In the past, it's been about taking on time trials or discovering all the hidden secrets. Well, for Crash 4, we wanted to bring something brand new to the table, so we teamed up with our friends at Beanox to create a brand new style of play for Crash 4 that we call Inverted Mode. It's our souped-up, bumpa-berry-fueled take on a mirror mode. Not only are perspectives shifted, but now each of the dimensions are rendered in a new and unique art style that really changes the look and feel of the experience. One dimension could be asking you to traverse through a neon wasteland, while another tasks players with spinning paint all over the environment to see their path forward. We've even got one that feels like an old-timey movie, with the overcranked camera speed increasing the actual speed of gameplay as well. Once unlocked, players can replay all the game's levels with a totally new and dynamic look and feel. It's an incredibly fun feature that is going to give every player, especially the completionists out there, a reason to revisit each level again to see what new and exciting experiences in store for them. So that's some of the new stuff that we have in store for you in Crash Bandicoot 4, It's About Time. Experience the space and time-bending madness on October 2nd. 2 de octubre, anotado. It's about time. Today's State of Play is loaded with third-party updates for PS4 and PSVR, and some new PS5 gameplay too. Dice la mujer que We va a open the haber show with an all-new look at Crash gameplay de 4, PlayStation 5. It's About Time, coming to PlayStation 4 on October 2nd. Now let's keep the party going with the latest from IO Interactive. Dijo que va a haber gameplay de un juego de PlayStation 5. La chica lo dijo. ¿Cuál será? A lo mejor será el Horizon, quién sabe.
El Hitman lo veo bien, pero no lo veo en un juego Next Gen. Lo veo muy parecido al anterior. Yo sigo diciendo que mi Hitman favorito es el Hitman Absolution. Ah, mira, viene con soporte VR. Don't worry about that. My art speaks for itself. Well, I have to Vamos a ver, ¿dónde es eso? ¿En Dubai? I'll call you when I get back to New York. Grand Theft Auto 5. Seguro. Un par de filtros HD y listo. Ya tenemos otros remasters. De tantos juegos de espionaje que hay, el que más yo estoy esperando es el Splinter Cell de regreso de Sam Fisher. ¿Pero para cuándo, coño? Valiste madre. Hitman 3. Richard, el que era como Mario Party y no recuerdo bien. Fine Star Wars Assassin's Creed. Enero 2021. PlayStation VR. Bien, siguiente. Mensaje abajo dice, no es gameplay actual. El Hitman que empieza en un manicomio, ni recuerdo. Para mí, el Hitman que más me gustó a mí fue el Absolution. Hitman Absolution. Creo que fue creo que era de la generación pasada. Ah, y el Blood Money. A ver qué tomadera de pelo es esto. El anillo único. Oh, sí, Driver. De Driver yo preferiría... ¿Qué cojones? Ah, sí, esto lo habíamos visto en un State of Play. De Driver yo preferiría un remake del Driver 2. Mira, el remake que más yo estoy esperando actualmente ahora es el remake del Mafia 1. El Mafia 1 se ve de poquísima madre. Yo no sé si ustedes han visto los gameplays de aquel juego Mafia 2003. Madre mía, increíble. We are happy to announce Braid Anniversary Edition. It's the classic puzzle adventure where you manipulate time, hand repainted for modern high resolutions. Many areas have been re-envisioned to make them more unique, and it's even more like a living painting with brushstrokes animating the world. There are more than 9 pixels for each pixel in the original game. There are new animations for smoother motion, improved sound and music to enhance the mood, and many hours of developer commentary and interviews on subjects like puzzle design, programming, and visual art. We plan to make it the most detailed commentary in any game ever. So if you want to learn how video games are made, Braid Anniversary Edition will be a really good resource. We hope you'll enjoy the game when it comes out early next year. Mira Yoshi, Bien, siguiente. The Pathless is a mythic adventure set on a mystical island. Wow, Let's take a quick tour in this new footage captured from PS5. Hi everyone, this is Matt Nava from Giant Squid. I'm excited to share more with you today about our upcoming game, The Pathless. The Pathless is an open-world, mythic adventure game set in a vast forest. You play as the Hunter. El estilo gráfico de este juego me recuerda a Journey de PlayStation 3. She can shoot talismans to fill her dash meter, which allows her to bound across the landscape. Esto es un indie, tiene pinta de indie. Fluid, dynamic movement is at the core of the Pathless. So the game's unique take on archery is all about timing, not aiming down sights. This design was critical to making it possible to shoot even while moving fast and performing acrobatic maneuvers. You instantly feel as skilled as the hunter herself. Franquicia que han existido, tanto de rol, y una de las que tuvo la mala suerte de ser olvidada y asesinada por su propia compañía. With help from the eagle, you can even fly.
bond between the hunter and the eagle is central in the Pathless. Mira, Dino Crisis fue asesinada, Parasite Eve fue asesinada, Resident Evil tuvo varios intentos de asesinato. Se está recuperando. Otra saga asesinada, Príncipe de Persia asesinada, otra saga más. Por ahora, Splinter Cell asesinada, Silent Hill asesinada. Montones. Make sure you pet the eagle to keep it clean and in good flying condition. Coño, pero es que los remakes venden. Nada más de que Resident Evil 2 fue candidato a GOTY, un remake de un juego del 98. Oye, hay mucho potencial en juegos de los 90 que le dan con esta tecnología, señores. Collecting crystals will let you upgrade the eagle's ability to flap. You'll also discover larger puzzles to solve in ancient structures. Asesinada también. Mafia, la asesinaron en Mafia 3. Todas esas empresas han cometido homicidio. Créeme. Pathless is all about finding your own way forward. So unlike most open world games, there's no map. Instead, the hunter can use her mask to peer into the spirit world and discover distant landmarks. It even shows you where you've been. Getting to higher vantage points will let you see further with spirit vision. Giant cursed spirits, the source of the darkness, will pose a constant threat to you on your quest. They will try to separate you from the eagle. R3, 2,7 millones de unidades vendidas. Ahora, el original vendió más. Sí, el original vendió más. Y la verdad que sí. Digo, no, Nati, no andamos. Creo que ya vimos el gameplay. No, ellos dijeron que va a haber un gameplay para PlayStation 5. Hasta ahora no han puesto nada de PlayStation 5. Pero no sabemos qué juego va a ser. Esperemos que sea de Horizon, que es el único que me interesa de Play 5. O tal vez pueda ser, no sé, nada, eso es pensativo así. Déjame bajarme la nube. You won't be able to take on the cursed spirits until you've returned light to the obelisks. Este juego es de PlayStation 5, Julio. When the obelisks are restored, the cursed spirits will be vulnerable. Chase them down through the forest to corner them in a dramatic final battle. ¿Qué tiene la jugabilidad de estos juegos? No entiendo. No estaría genial, no sé, un trailer normal de modo historia y la jugabilidad más o menos resumida, me van a poner un maldito gameplay para estar rellenando tiempo. Esa foto que se supone. A mí lo que me llamó la atención fue el sonido. Sí, es relleno. Lo que me llamó la atención fue el sonido del principio. Ese que saben que ese sonido que siempre te ponen al principio es un juego que se va a anunciar al final. The hunter and eagle will have to defeat the cursed spirits to bring light back to the world. I hope you've enjoyed this overview of the Pathless. We've only scratched the surface. There's so much more to explore and discover. The Pathless is coming out later this year. Thanks for watching. Como un juego más estilo artístico, sí. Hasta ahora el juego que más me ha gustado a mí, le doy 10 de 10, que es así, estilo artístico, sí, muy colorido, muy bonito, es el Ori, el de Microsoft. El Pathless, PS5. Ahí está que en Play que decían de PS5. Madre. PS4, se viene PS4. Next up, let's see what's in store for Spelunky 2.
Hi, my name is Derek Yu, and I'm the creator of Spelunky. For Spelunky 2, I wanted to make sure we made something that got old fans excited and also brought in new players. It was important we didn't change the things that made Spelunky such a unique experience in the first place. So many people became fans of the game through their friends and family, and even strangers on the internet. That's one reason why we're adding online multiplayer, so that more people can play the game together. And I also wanted to include that feeling of community into Spelunky 2 itself to make sure that the game felt welcoming even though it's difficult. In Spelunky 2, when you do runs and discover new characters, you'll also be building an in-game community and family. I designed the world of Spelunky 2 to feel much more rich and dynamic than Spelunky 1. It's going to feel a lot more full. Players will be able to explore and interact with it in lots of new ways. For example, you'll be able to ride turkeys and find hidden passageways. And you'll have to choose between branching paths to make your way deeper into the caves. As a result, the stories players create will have much more texture to them. Even after many, many hours of playing, I still have interesting runs that don't even go past the first area. In Spelunky 1, runs often centered around the shops and how you chose to interact with them. So in Spelunky 2, we've expanded the shopping experience and made them more nuanced and exciting. And also added new characters that can help you or hinder you. Given how amazing the Spelunky community is, it's hard to say how long it will take to find the deepest secrets. But I think the great thing about Spelunky is that the deepest secrets are the ones that even I don't know about. And there are lots of new things to play with that I hope players can use to push past the boundaries of what we, as the developers, know about the game. I have two types of favorite stories from Spelunky fans. First are when people are genuinely surprised by something that happened in the game. And second, the ones where people shared a fun experience with friends and family in multiplayer. These are the stories I wanted to expand upon in Spelunky 2. They're really what guided my design choices. After releasing Spelunky, I knew there was a lot more that could be done with the concept and the world. Knowing that possibility was out there is what's been exciting for me. In a lot of ways, when Spelunky 2 comes out, I want players to experience what we experienced making. That feeling that there's something special there waiting for you to discover it. A big thanks to the fans who've waited patiently for us to finish Spelunky 2. It's been a long journey, but I think it's going to be worth it. Thanks. Se cayó el perro, maltrato animal. Ahora entiendo por qué explotó la fábrica esa de allá en... Septiembre 15 de 2020, vamos, ¿quién lo va a preordenar? Vamos, vamos, juego del año. Esto tiene que ser GOTY, juego del año, sí, la verdad que sí. ¿Qué sigue? We've got a bunch of new PS4 updates to share with you, starting with a closer look at Genshin Impact. ¿Qué cojones? Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. ¿Este no es el juego que estaba plagiando al Zelda? Yo creo que sí, que este es el juego que estaba plagiando al Zelda. Al Breath of the Wild. que es de una desarrolladora china, no sé. Me parece Super Mario 2 con Dorada la exploradora y Indiana Jones. Que todo lo mejor viene a la luz. Sí, Raccoon, pero es que el problema es ese, que estos eventos de Sony no son largos y es lo que preocupa. I deal in death. If you cannot bring yourself to kill, speak my name. Que no me cae jugar estos juegos así como aspectos anime en inglés. No concuerda con nada. A mí me gustan juegos en japonés. Suenan más épicos. Think you can get away?
Un poco infantil este State of Play, ¿no? Sí, lo que digo yo es un infantil. Hasta ahora no he visto nada más 18. I claim your mind for the Void Armada. Gods have Cyberpunk 2077 Downgrade Edition. Who are you to stand in the way of my vengeance? Es un juego de lucha. This ambition of yours, what a waste of stardust. Go all out or go sí, es que recuerden, es PlayStation copia y pega, no innova. PlayStation innova, PlayStation copia y pega. ¿Quién dijo que el evento dura 40 minutos? ¿Se confirmó o es una suposición? ...2021, PS4. ¡Ay, por el amor hermoso! ¿Qué cojones? Todo es indies. Estoy quedando sin parado. Pensaste que era un Charter 5. Lo que están presentando ahorita son puras nominaciones a Oti. Sí, la verdad que sí, Nelson. ¡Yeah! Por lo menos la música mola. Va a tener algo de religión este juego porque veo que cruces cristianos ahí. Uy, ahora sale Jesús. PS4 Pro. Hace falta una PS4 Pro para correr. Time to talk bug snacks. Let's check out some gameplay footage captured from PS5. PS5. My invitation is open. Come join me on the island of bug snacks. El juego este de la foca esta que lo que se comían se transforma. That's your new lead? Another monster hunt? Elizabeth Megafig is a 2-bit con artist. Don't tell me you actually believe this half-baked nonsense. I swear, if you chase this bug snack story, you're out of a job! You're the journalist! Elizabeth said you'd be coming. There's a bug snack right over there. Do me a favor and take my Snapchat. Stranger, I could use your help. This bunger goes wild for ketchup. Use it to lead the bunger over yonder. I want you to use that journalistic instinct to find out what my favorite bug snack is. And feed it to me, obs. How's my little sprout doing? He misses Papa? Oh, of course he does. Well, I have a few prototype traps that I could put to use. You're pretty good at stuff, and nobody hates you yet. You can catch bug snacks and bring everybody back to Snacksburg. Well, say you do find these bug snacks and make it back alive. You just might keep your job. Now get going and try not to fall off a cliff. Ojalá. Sigamos con gameplay. Hay una mariposa gigante en forma de pantos nada más. Bug Snacks. Navidad de 2020, nadie le interesa. There's a lot more in store. Let's start with an update on an eagerly awaited PlayStation VR game.
Lucasfilm. Disney, tenía que meter a Disney aquí. The Force is strong with you. Estoy jugando en VR y tú eres Darth Vader. Interesante. You must stop Vida. I don't understand why you never mentioned that you had the Force. Sin palabras, wow, señores, sin palabras. Oh, yeah, Star Wars sin palabras. Me he quedado estupefacto. Madre mía. A ver qué es esto ahora. A ver, creo que esto es más 18. Whatever you do, stay in the light. Olvídalo. Remedy Entertainment, Control. No se supone que este juego ya. Pues siento, para los que ven Naruto, ¿qué diablo hace la marca de Clan con su máquina en la puerta? Otro DLC mapa Control. Ay, Control. Ojalá. Ya Star Wars. Bueno, al menos se mejoró en algo. Como ya se me están llenando la película. Te cuento yo que yo no sé. ¿Qué cojones? Qué innovación. Jugando en planos arquitectónicos. Miren eso, qué innovación. ¡Hurra por la nueva generación! ¡Sí! ¡Hurra por la nueva generación! Vale. En estos ñomes se gastan el dinero para desarrollar esto. Ay. PlayStation, sí, Sony, sí. La mejor consola del mundo. Ya sé por qué explotó la fábrica esa ayer en la ciudad que ella árabe. Ya sé por qué. PlayStation 5. Now let's take a look at 2 new games headed to PS5. Ok, 2 juegos nuevos para PlayStation 5. Are the forest shadows, ghosts, running silently between the straight, creo que es el Demon Soul. corrupt state. No. They count, ration, manipulate. They've taken everything from those they claim to protect. Yo creo que el Halo Infinite vale mucho más que todo lo que han mostrado hoy. Authority and steel will not stop us. Toma, con la negra, an invading army. We are wraiths. We bypass defenses and strike at the heart.
Dark Souls 5. Pensé que era Prince of Persia. No, yo no pensé que fue Prince of Persia porque se vio el nombre de la empresa al principio y la desarrolladora y no se Ubisoft. Esto es Assassin's Creed PlayStation Edition. Otro plagio más. Esto es Assassin's Creed Unity 2. Mira Kratos. Madre mía. Una mezcla ahí de Assassin's Creed, de God of War, de... ¿Qué cojones? We are all outlaws. But some of us... Gráficamente no se ve como un juego de PlayStation 5. Ustedes me disculpan. 2021. En resumen, que para este año, el lanzamiento de PlayStation 5, no hay nada. Solo juegos chorros. ¿Qué? Sony, déjale ese trabajo a Nintendo, chicos. Déjale ese trabajo a Nintendo. ¿Ahora qué? ¿Plagio a Pokémon? ¿Eh? Ay, Jesús María, Madre de Dios. El Pokémon. ¿Qué cojones? Ay, 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 ay. En agosto habrá otro. Estamos en agosto, chicos. Ay. PS5, Temtem. Before we wrap up, let's take a tour of Godfall. We've got new PS5 gameplay for this melee-focused action epic launching this holiday. Ya están empezando a apretar, un poco más ya. El juego un poco ya más fuerte. Y este juego sí tiene aspecto para PlayStation, o sea, tiene gráfica de nueva generación, se nota. Creo que fue todo. Hello, my name is Keith Lee, and I am the game director for Godfall. On behalf of Counterplay Games, we are very excited to share gameplay with you today and offer you a glimpse into the mystical world of Godfall. Today, you'll be seeing extensive gameplay captured on a PlayStation 5 development kit. Please keep in mind that the game is still a work in progress, and some things may change from the final product as we continue to learn and harness the power of Sony's next-generation console. Please enjoy. So let's jump right into what Godfall is. Godfall is a looter slasher that features intense action, satisfying moment-to-moment combat, and robust loot progression systems. You can enjoy the game at your own pace, playing alone, or through online co-op with up to 2 additional teammates. Godfall is set in a brand new high fantasy universe filled with heroic knights, arcane magic, and forbidden realms. The world is split up into the elemental realms of earth, empezaron muy flojos, ahora están empezando a apretar un poco ya con juegos mejores. And fire. Pero esperemos a ver si lo muestran. Si no, bueno, esperar a ver cuándo Capcom piensa hablar sobre el juego, porque ya estamos en agosto. Ellos dijeron, en agosto les prometemos nuevo trailer y más contenido. Lo único que han anunciado es más mierda para Resistance. Pero bueno, vamos a ver. As you adventure, you'll get to tear through enemies to challenge a mad god who awaits you at the top. You play a Valorian knight, a godlike warrior, able to equip valor plates, legendary armor sets that transform you into an unstoppable master of melee combat. Te los ponen muy bonitos en trailer, pero cuando acaban saliendo, le notas el downgrade por todos lados. Lost in time. Miren, el juego tiene ray tracing en el suelo, miren los reflejos de iluminación, tiene ray tracing. El juego sale en la consola y ese reflejo en el suelo desaparece. First, our team wanted to do something different. We wanted to combine action RPG loot progression with third-person melee combat to create what we think is a looter slasher. Our game is therefore one part gear-driven and one part player skill-driven. In other words,
Not only do we want you to find exquisite weapons with powerful loot traits, but we also want you to have that feeling of accomplishment for mastering the wide set of combat mechanics available to you in Godfall. From a combat philosophy perspective, the melee combat in Godfall is intended to be fluid, dynamic, and interactive, embracing offense over defense. More often than not, you'll be facing multiple enemies at the same time. As a result, you should always be moving and closing the gap on enemies. Also, you dominate the combat space, not the enemies, and the game rewards you for being aggressive. Now that you're familiar with the combat philosophy, let's dig into the weapons themselves. In Godfall, there are 5 weapon classes: the longsword, the dual blades, the polearm, the two-handed warhammer, and the two-handed greatsword. Each weapon class has their own unique movesets and playstyles, ranging from fast combos to more strategic, deliberate play. As you defeat enemies in your adventures, you will acquire numerous weapons for each weapon category, each weapon with their own primary and secondary traits. At a later date, we will delve into the weapon classes and how to modify them in greater detail. For now, we'll go over the dual blades and the longsword weapon classes. The dual blades are the fastest weapon class in Godfall, embodying speed, fluidity, and mobility. The dual blades are exceptional against soft, unarmored targets or single targets. You can perform a combo by executing 4 consecutive light attacks. Todo lo que han mostrado en este evento, the dual blades heavy attack is a spinning blade cyclone. Pasado cuando se presentó Resident Evil 8, así que obligatoriamente aquí tiene que salir Resident Evil 8. Light attack combo. So what are the signature moves for the dual blades? As you build up charge, you can also activate Inner Focus, which is unique to the dual blades, which inflicts massive damage in a short period of time. There's also Mortal Coil, where you can throw your blade into an enemy, pulling the enemy towards you, like pulling a cable. Now let's switch to the longsword weapon class. Longswords are balanced weapons, embodying crisp damage and simple cooldowns without needing a lot of elaborate combo setups. Similar to dual blades, longswords have their own 4-hit light attack combo. Then there's the heavy attack finisher, which can be used at the end of your light attack combo. There are 3 signature moves for the longsword class. There's Spectral Flurry, which cannot be interrupted and deals high damage to multiple nearby targets. Then there's Spiral Technique, which eviscerates all enemies in a straight fixed path. Notice there's a white flash after a longsword swing called a timing attack. If you press the shield button exactly at the same time, you'll perform a devastating shield uppercut with your longsword. The shield is a core part of Godfall. Yo creo que al final hay algo más, porque cuando anunciaron en la tabla donde están poniendo las portadas de los juegos, apareció al final un cuadrado que todavía estaba vacío, así que hay esperanza de que... You can perform a light attack after a last-second shield block to counterattack with a powerful shield strike. The shield is great not just for defense, but also offense. You can aim and throw your shield, which will hit multiple nearby targets. If you tap the shield button just as you catch your shield, you can perform a powerful wave attack. You can double tap the shield button to petrify enemies. And of course, you can perform an R3 ground finisher on enemies that were knocked down to the ground. ¡Ya está bueno, coño!
Ahora hay que ver una batalla de jefe ahora. En serio. Vamos a repetir el tiempo. No, Ricardo, yo prefiero que lo adquiera Microsoft, porque estamos hablando que Microsoft también anda en esa jugada de compra. Y me hace falta un Batman así al estilo de la serie Arkham, que se extraña. We hope you enjoyed our first walkthrough video of Godfall running on the PlayStation 5. We also want to thank all the fans for their endless support since our initial reveal back in December. We have a few more surprises coming down the road, such as details on loot and progression, and are eager to share more with you on our way to launch this holiday season. We hope that you will join our Godfall community on Twitter, Facebook, and YouTube. En Navidad de 2020, Godfall, PlayStation 5. Qué bonito, sí, la verdad que sí. That's a wrap. We hope you enjoyed this peek into the future of PlayStation. See you next time. ¡Mierda, basura! Se acabó la mierda. Ay, ay, ay. Bueno, señores, le doy cero patatero a este evento. Porque no se mostró nada interesante. Todo lo que se mostró es lo mismo que se mostró meses anteriores. En el anterior State of Play. Todo lo que pasaron aquí lo pasaron en el otro. Lo único que faltó fue el Residence. Pero bueno. ¿Qué le vamos a pedir a esta gente? Esta gente son expertos en vender humo. Ustedes saben cómo son. Ahora salen las noticias como que Sony mintió, que Sony repitió todo lo del evento anterior, pero un poco más resumido. Pero bueno, en fin, nos quedamos sin Resident, a seguir esperando todo el maldito mes de agosto, a ver cuándo Capcom, cuando ellos les dé la gana, lanzar un nuevo trailer y hablar un poco más de qué carajo va a tratar Resident Evil 8. O como dicen ellos que les gustaría, no, llámenlo Village, que lo llamo como me dé la gana, coño, Resident Evil 8. Pues nada, decepción total, señores. Yo me voy despidiendo por aquí por ahora. Muchas gracias por pasarse por el canal, por compartir conmigo esta basofia de evento. Pero bueno, algunos se puede llevar una que otra sorpresita, les puede haber gustado, pero para mí no me gustó. Me decepcionó como siempre todo evento de Sony, me decepcionó. Hace años que no veo un evento de Sony que me haga levantar de la silla. Pero bueno, Silent Hill sigue muerta, Resident Evil 8 en espera. Y pues nada, estén atentos a ver si esta noche hago algún directico. Estoy pensando en hacer directo del Man of Medan, un juego de terror así tipo cinematográfico así. No sé si muchos de ustedes lo han jugado, pero últimamente me ha entrado ganas de jugarlo. Y es ese estilo de juego de toma de decisión, que según la decisión que tú tomes, si vives o mueres. Pero me recuerda mucho a Resident Evil porque usa esta estética de cámara fija y muchos jumpscares. Así que estén atentos entre esta noche o mañana, vamos a ver. Recuerden, voy a estar sin trabajar hasta el viernes de la próxima semana, no mañana, hasta el próximo viernes de la otra semana. Así que vamos a estar haciendo unos buenos directos en la noche, así que los invito a todos que se pasen por el canal. Activen la campana de notificaciones para que YouTube, cuando le dé la gana a YouTube, les avise cuando esté en directo. Y suscríbanse si son nuevos y recomienden el canal a sus amigos, señores, para seguir creciendo más por acá. Así que ya saben, muy buenas tardes, un fuerte abrazo a todos, los quiero a todos por acá, dejen su buen like si les gustó, dejen dislike si no les gustó el directo, así que ya saben, nos estamos hablando. A ver, estilo Until Dawn, sí, ajá, estilo Until Dawn, ajá, ese es el directo que quiero hacer próximamente. Así que bueno, en fin, señores, bye bye, un abrazo para todos y nos estamos viendo en próximos directos. Chau, chau.